Bueno, hoy vamos a terminar con el capítulo número 5, denominado moneda, ¿sí? Y la semana que viene, el día miércoles, vamos a tener lo que es inflación, ¿sí? Inflación, el capítulo de inflación que lo íbamos a dejar para el primer parcial, lo vamos a pasar para el segundo parcial. Vamos a agrupar el tema inflación con microeconomía y lo vamos a meter todo dentro de lo que es el segundo parcial. ¿Sí? Porque no, me parece que no corresponde que que le dé un tema y al día siguiente, en menos de 24 horas, tengan que rendir un parcial con parte de esos temas. Así que lo que es inflación lo vamos a dejar para el segundo parcial. ¿Sí? Inflación lo vamos a ver la semana que viene. En cuanto al formato, del parcial, tenemos el aula habilitada de 17:45 a 19:30. ¿Sí? La mayoría que lo va a hacer presencial, tienen que estar a las 17:45, 17:40 en la facultad, así nos ubicamos y empezamos hasta las 19:30. O sea, puntualmente le va a sobrar muchísimo tiempo, por la estructura del parcial le va a sobrar muchísimo tiempo, y después, bueno, se tienen que ir cada uno a sus hogares a conectarse a la clase que tienen después. Los que lo van a hacer en forma virtual porque no viven en San Francisco, se van a tener que conectar vía Zoom. Vamos a hacer una reunión yo le voy a pasar el link a los que se tienen que conectar, se conectan desde ahí y bueno, van a hacer el parcial desde el campus, ¿sí? Pero van a tener que estar conectados al Zoom para cualquier eventualidad, cualquier problema. El formato del parcial son choice y verdadero y falso, muy similar a los que van haciendo en los distintos temas que vamos estudiando. Así que bueno, no es complicado, es sencillo dentro de todo. Así que bueno, tengan en cuenta que vamos a sacar el tema de inflación, lo vamos a dejar para el segundo parcial. Parte práctica, en el primer parcial generalmente no hay, ¿sí? Puntualmente no hay, no van a tener que hacer cálculos, ¿sí? Razonamiento, por ejemplo, hoy vamos a ver multiplicador del dinero y van a tener que razonar, digamos, si ante el cambio de una variable, qué pasa con el resultado del multiplicador, si sube o baja, ¿sí? Eso más que todo. eh, bueno, algún caso de la balanza de pago, algún caso del tipo de cambio, algún caso del presupuesto, pero no, parte práctica no va a haber. Así que bueno. Bien, seguimos bueno, con moneda. ¿Sí? Habíamos visto hasta lo que es el concepto de dinero, todo lo que me sirve como medio de pago. ¿Sí? Tipo de dinero de mercancía. ¿Sí? El tipo de dinero, o sea, habíamos dicho que el concepto de dinero es todo lo que a mí me va a servir como medio de pago. ¿Sí? Entonces, habíamos el cheque que pagaré, tarjeta de débito o crédito. El dinero de mercancía es aquel dinero que está representado por materiales o minerales preciosos. ¿Sí? ¿Cuáles son las características del dinero de mercancía? ¿Sí? Que son duraderos. ¿Sí? A ver, eh, un grano como el café, yo lo puedo utilizar como dinero y no, porque a la primera cambia, a la primera que se moja ya deja de ser dinero. Tiene que ser, otra de las características, tiene que ser fácilmente transportable, o sea, por más que sea el dinero hecho con mercancía, si no es fácil de trasladar, o sea, con una moneda de un peso importante, ya dejaría de ser dinero. Tiene que ser divisible en el sentido que yo lo puedo dividir por otro, puedo tener distintas subunidades que me armen esta unidad, en cuanto al valor, ¿no? Homogénea, ¿sí? La moneda tiene que ser homogénea, o sea, todos tienen que ser igual. Eh, qué pasa con el peso argentino, con los billetes? ¿Son todos homogéneos? ¿Cambian? ¿Qué opinan?
¿Por qué los billetes cambian de prócer, pasamos a animalito y ahora vamos a volver al prócer? Hoy en día hay todos formatos diferentes. Mm. ¿Y le inspira confianza a usted eso? ¿Por qué el billete, el dólar siempre es igual? El formato del dólar, el de $100, es siempre el mismo. Si lo comparamos con un billete de 100 pesos en Argentina, no es así. No ha sido siempre el mismo, ha ido mutando. El billete, el dólar en sí, generalmente siempre ha sido el mismo, el billete, el formato. Que sea homogéneo te da una cierta tranquilidad o de poder en el sentido de decir, de poder de confianza sobre esa moneda. O sea, si todos los billetes son todos iguales, son todos homogéneos, ya es una característica de que sea confiable la moneda. Ahora, si tenés un mismo billete o distintos billetes que exteriorizan el mismo valor, pero que son de distintos formatos, distintos colores, dibujos, ya la confianza se empieza a perder. Y el otro tema es otra característica del dinero de mercancía que tiene que ser limitada. ¿Sí? A ver, tiene que ser limitada porque está limitado en base a el respaldo que tiene el Banco Central. ¿Sí? El Banco Central, que es el banco de bancos, el que controla el resto de los bancos, es quien emite el dinero. O sea, ninguno de nosotros ni nadie, salvo el Banco Central, podemos emitir dinero. A ver, no debemos, o no podemos, o no debemos emitir dinero. Hay algunos que lo hacen, emiten, y después, bueno, los terminan, los terminan agarrando en infracción y, bueno, tienen sus sanciones correspondientes. Pero lo que dice la ley es que el Banco Central es quien emite quien coloca en circulación las monedas. ¿Por qué? Porque es el único que va a tener respaldo. ¿Sí? Pensemos, vamos un poquito más allá. Las criptomonedas, ¿cuál es el respaldo que tienen? ¿Qué le pasó la República del Salvador? Tomaba como moneda oficial a el dólar y las criptomonedas, el Bitcoin. ¿Qué pasó cuando el Bitcoin bajó un 10%? Fíjense. ¿Qué pasó investiguen un poquito qué pasó con la confianza de los residentes de El Salvador? El tipo de dinero, tenemos el dinero signo, que son los billetes y las monedas, y el dinero giral, que son los depósitos bancarios. Es el dinero que está utilizado o depositado en los bancos, que no lo vemos físicamente, pero lo vemos exteriorizado en un saldo, que puede ser positivo o negativo. La función del dinero, ¿para qué me sirve el dinero? ¿Para qué les sirve el dinero a ustedes? El billete de 100 pesos, 1000 pesos, ¿para qué sirve? Para pagar y comprar. Para ser utilizado como medio de pago, medio de cambio, perdón, ¿sí? Para comprar, para pagar, ¿sí? Para realizar las distintas transacciones. ¿Para qué más te sirve el dinero? ¿Cuáles son otra función del dinero? ¿Qué me dicen acá? Ahorrar. Sí, bueno. En época de estabilidad de precios sí te puedo llegar a querer ahorrar. Hoy en día, y más si hablamos del peso argentino, ahorrar es una función, ¿no? La función de ahorrar dinero es una función del dinero, lo que es el ahorro. ¿Sí? Pero bueno, después se te va a ir desvalorizando. Otra función. Otra función. Invertir puede ser. ¿Cómo? Invertir. Sí, digamos, sería lo que dijo tu compañero acá en el chat. Ahorrar. ¿Sí? Un depósito, hacer un depósito de valor. Otra de las funciones es unidad de cuenta, que significa que yo con el dinero puedo darle valor a todas las cosas, a todos los bienes y servicios que están en la economía. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sean más fáciles las transacciones. Yo, con este dinero, yo puedo identificar y puedo darle un valor a cada bien y cada servicio para que sean más fáciles las transacciones y no depender del trueque. ¿Sí? La cuarta función es patrón de pago diferido, o sea, yo puedo pactar a futuro distintos desembolsos, distintas erogaciones con esta moneda.
¿sí? Con este valor. ¿Sí? Yo puedo decir, por ejemplo, un contrato de alquiler, digo, bueno, esto va a estar pactado, se va a pagar 12 meses, 12 cuotas mensuales, tal valor, las 12 cuotas siguientes, tal valor, y así, depende del plazo del contrato. Dentro de la economía nosotros nos encontramos con activos reales y los activos financieros. Los activos reales son los bienes y servicios que circulan en la economía, que sirven para realizar transacciones, son los recursos, los insumos que sirven para un proceso productivo, el resultado final de un proceso productivo que es para que los consumidores los adquieran y satisfagan sus necesidades. Y por otro lado tenemos los activos financieros, que son los que nos van a permitir obtener, transar y comercializar esos activos reales. ¿Sí? Activos financieros tenemos, bueno, por un lado tenemos lo que es la moneda y después tenemos los distintos activos financieros, los distintos instrumentos que permitan realizar transacciones. Tenemos acciones, bonos, títulos, ¿sí? Que son instrumentos que te sirven para generar valor, preservar el valor y incrementar tu riqueza y también realizar transacciones. Porque, a ver, yo puedo vender puedo pagar, siempre y cuando la otra persona lo acepte, lo puedo pagar con una acción o algún título del Estado. Entonces, los intermediarios financieros son aquellas personas que tienen su actividad principal, ¿sí?, en la intermediación, o sea, interactúan entre el ahorrista, que es el que tiene los dineros, que tiene el recurso disponible, el que tiene un sobrante entre sus ingresos y su consumo, y el demandante, que es aquel que necesita una cierta cantidad de dinero para realizar una determinada inversión, ¿sí? O necesita dinero para consumo presente y sacrificando el ahorro futuro, ¿sí? Como muchas veces es muy difícil llegar entre ahorristas y demandantes, es porque es para ello que interviene el intermediario financiero, que es el que interactúa entre ahorristas y demandantes, ¿sí? Y de esa interacción, este intermediario financiero va a pretender obtener una ganancia, o sea, nadie lo va a hacer por amor al arte, nadie lo va a hacer ad honorem. Uno va a intermediar porque va a tener una ganancia, ¿sí? ¿Cuál es la intermediación o cuál es la ganancia de un intermediario financiero? Bueno, la ganancia se da en lo que es la interacción o la diferencia de tasas o de precios que le cobra el demandante y le termina pagando el ahorrista, ¿sí? ¿Recuerdan cuando veíamos tipo de cambio? Que yo les mostraba la cotización del dólar en el Banco Nación, que tenía un tipo de cambio para la compra y uno para la venta. Bueno, tipo de cambio para la compra es cuando el Banco Central compra. ¿Y a quién le compra? Le compra al ahorrista, ¿sí? Y lo vende, ¿a quién se lo vende? Al demandante. Entonces, se lo compra más barato de lo que lo vende, entonces la diferencia es lo que se conoce como spread bancario o la ganancia o utilidad que tiene ese intermediario financiero, ¿sí? ¿Y está bien o está mal que el intermediario financiero cobre o tenga una ganancia por esto? Está bien, es como un trabajo, supongo. Es un trabajo, esta persona o esta empresa se dedica a eso. O sea, después está el dicho de decir, bueno, si estás envidioso, no te gusta lo que hace o cómo lo hace, bueno, póngase uno a desarrollar esa actividad. ¿Nunca vieron, seguramente lo vieron, y más en la época de la volatilidad que tiene el dólar, es grupos de WhatsApp, mensajes de WhatsApp, en Facebook, en las redes sociales, de gente que compra, vende dólares, ¿sí? Esa gente que compra, vende dólares, ¿qué trata de hacer? Trata de buscar o trata de llegar al ahorrista final o al demandante final, ¿para qué? Para ganar más, para ganar más plata. Pues si no, la otra es la más fácil, o sea, para no complicártela, para no complicar la existencia, vos podés ir a comprar o vender la divisa en un intermedio financiero. Después te van a cobrar el precio que ellos quieren, el precio que está en el mercado, y vas a ganar menos que si vos llegás directamente al ahorrista o al demandante. Depende del lado en que vos estés, ¿sí? Por ejemplo, hoy el dólar blue cerró más o menos 183 para la compra y 187 para la venta.
Centavos más, centavos menos, es resto. ¿Sí? Vos si sos un tenedor de divisas y la querés vender, ¿sí? Va a una financiera y la vendés en 183. Ahora, va y lo vendes a un consumidor final que justo estaba buscando $2 y podés arreglar en 187, 186. ¿Sí? O sea, estás ganando más plata porque estás reemplazando el trabajo que hace un tercero que sería el intermediario financiero. Los intermediarios financieros pueden ser personas, empresas o el sector público. El usurero, ¿está bien? ¿Está bien que lo llamemos usurero al intermediario financiero? ¿Están de acuerdo conmigo que hay que llamarlo usurero al intermediario financiero que tiene la cueva? Los mate con la pregunta. Los servicios financieros, ¿cuáles son los distintos servicios que yo puedo realizar con un intermediario financiero? O sea, puntualmente con un banco. Como propietario, yo puedo realizar depósitos en el intermediario financiero en un banco, ¿sí? ¿Y van a ser todos los depósitos iguales? No, van a ser distintos dependiendo del tipo de depósito que yo realice, ¿sí? Puedo depositar, hacer un depósito en caja de ahorro, hacer un depósito en cuenta corriente, hacer un depósito en plazo fijo o hacer un depósito en cualquiera de estas tres cuentas, tipo de cuenta que le contaba recién, pero en moneda extranjera. ¿Qué es lo bueno de esto? Que yo agarro, en vez de tener todo el dinero físicamente, directamente voy y lo deposito en un intermediario financiero y este hace de guarda de estos instrumentos financieros, de este dinero. Como prestamistas, el banco, ¿sí? ¿Qué hace? Presta dinero. ¿Sí? ¿Todos los préstamos son iguales? ¿Qué opinan? ¿Todos los préstamos son iguales o cada uno tiene características distintas? Son distintos. Si yo le digo que hay un préstamo hipotecario, un prendario, o si yo le digo préstamo hipotecario, prendario, personal, ¿cómo que dicen? De capital de trabajo, préstamo de inversión productiva, ¿son todos lo mismo o no? ¿O cada uno sectoriza o te está diciendo cuál es la finalidad que va a financiar? Un préstamo hipotecario, ¿saben lo que es un préstamo hipotecario? Yo hipoteco mi casa y me dan cierto dinero, supongo. Sí, pero, o sea, el banco garantiza el cumplimiento de la operación hipotecando o asegurándose con una propiedad, con un bien inmueble. Ahora, ¿vos lo podés usar para cualquier cosa? ¿Ese crédito hipotecario? Generalmente son para ampliaciones, refacciones, construcción, compra de vivienda. ¿Sí? Un crédito prendario. Un crédito prendario es muy similar al hipotecario, nada más que lo que se asegura en este momento, en esta operación, es un bien mueble, generalmente un rodado o una maquinaria que se puede trasladar de un lado al otro. Después tenemos los créditos personales, que son los que le otorgan a las personas humanas, ¿sí? A los jubilados, a los empleados en relación de dependencia. Después tenemos los créditos de inversión productivas o de capital de trabajo, que son inversiones directamente o dirigidos a lo que son las empresas. ¿Sí? ¿En base a qué le van a dar plata a una empresa? En base a los números que tenga esa empresa. O sea, si una empresa determinada no factura nada o prácticamente nada, y tenemos otra empresa que factura mucho, ¿a cuál de las dos el banco le va a prestar? Y a la que factura mucho y demuestra una cierta ganancia, exterioriza una ganancia. Aquella empresa que todos los años, todos los periodos, muestra un resultado negativo en sus declaraciones juradas, es muy probable que el banco no le preste, salvo que lo garantice con algún bien mueble o bien inmueble. En el tema de los préstamos,
Depende de la cobertura o del bien con el cual se cubre este intermediario financiero, va a ser la tasa de interés. O sea, ¿qué pasa? En la realidad, en la calle, ¿sí? En la práctica, un crédito personal, digamos, a un empleado común y corriente, a un jubilado, la tasa de interés que le cobran es mucho mayor a una tasa de interés que le cobran en un crédito hipotecario o en un crédito para una empresa. ¿Por qué? Porque es más fácil que te devuelva, o más fácil asegurarte la cobranza de un crédito hipotecario porque tenés garantizado con un bien inmueble o bien una empresa en la cual está demostrando una cierta solvencia que un empleado. Después también otro de los condicionamientos que tenemos que ver en los préstamos es el plazo de concreción del préstamo, ¿sí? Los créditos hipotecarios suelen ser de un plazo mucho mayor, mucho más grande que un crédito personal. El crédito personal a un empleado o un jubilado se lo dan para que lo devuelva en 12 meses. Un crédito hipotecario mínimamente son 10 años a 30 años, de acuerdo a lo que se pacta. Y otro de los servicios financieros que prestan los bancos es como transferidor de dinero que te permiten pagar impuestos, pagar sueldo, eh, pagar servicios a través de lo que son el sistema bancario. Intermediarios financieros tenemos los bancarios y los no bancarios. Dentro de los bancarios tenemos el Banco Central, que es el que regula el resto de los bancos. Después tenemos como importante la banca oficial y la privada, ¿sí? Bancos públicos, bancos privados. Caso de bancos públicos, ¿me pueden nombrar algunos? Algunos. Banco Córdoba. Banco Córdoba. ¿Por qué? ¿Por qué es público? Porque pertenece a una provincia, supongo. O ¿Cómo? rige en una provincia. Porque el titular es la provincia en sí. ¿Sí? Es el gobierno de la provincia de Córdoba. O sea, tienen por lo menos el 51% de las acciones de ese banco. A ver qué me dicen acá en el chat. Banco Nación también. ¿Banco privado? ¿Algún ejemplo? El banco francés, ¿puede ser? Banco francés, Banco francés, Galicia, Macro. Patagonia, Macro. ¿Sí? Todos esos son casos de bancos privados. Banco Santander Río también. Caja de ahorro, compañías financieras, caja de crédito. Bueno, estos prácticamente son. No, hoy están todos los intermediarios financieros, la mayoría son bancos públicos y privados. Como intermediarios financieros no bancarios tenemos las compañías aseguradoras. ¿Saben lo que es una compañía aseguradora? ¿Saben lo que es, por ejemplo, el norte? ¿Qué hace compañía de seguros del norte? ¿Alguien me explica? Las compañías de seguros lo que hacen es realizan un contrato bilateral con un asegurador en el cual se asegura la posible siniestralidad sobre un determinado bien o sobre una cosa. ¿Sí? En caso de darse el siniestro, la compañía aseguradora va a pagar la suma que dice ese contrato, que es el contrato de seguro. ¿Sí? A cambio de esto, el asegurado, ¿sí? O el titular, porque a veces no son los mismos, no es la misma persona el asegurado que el que contrata la póliza, se compromete a pagar periódicamente un valor que es el premio. ¿Por qué un intermedio financiero? Porque la compañía aseguradora, para cubrirse de los siniestros, del porcentaje, los siniestros que tiene periódicamente, lo que tiene que hacer es, de todo el dinero ese que ingresa periódicamente, producto del pago de los aportes,
el pago del premio de los asegurados o de los tomadores del seguro, los debe redepositar, los debe invertir para generar un mayor capital, ¿sí? Un mayor dinero para poder afrontar esos siniestros. Fondos comunes de inversión, ¿sí? Acá tenemos, son empresas que se formalizan a través de fondos comunes de inversión, en los cuales un administrador ofrece distintas opciones de invertir a través de un aporte mínimo, en el cual yo, aportando ese fondo común de inversión, voy a ser tenedor en una pequeña parte de distintas acciones, distintos títulos o bonos en los cuales ese fondo común de inversión invierte. O sea, si el fondo común de inversión invierte en las acciones de A, B y C, en los títulos de C, D y E, ¿sí? Yo, en vez de comprar en cada una de esas acciones y títulos, lo que hago es invierto en el fondo común de inversión y el fondo con eso me da una pequeña partecita de cada una de esas acciones y títulos en los cuales invierte su dinero. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de los fondos comunes de inversión? Que yo invierto ahí, diversifico el riesgo. ¿Por qué? Porque si yo invierto todo mi dinero en una acción o en un título, y ese título o esa acción baja su valor, yo voy a haber perjudicado mi patrimonio. Ahora, si sube, voy a haber beneficiado con mi patrimonio. ¿Sí? Al invertir en un fondo común de inversión, que invierte en varias empresas, en varios títulos, el riesgo de que disminuya uno bruscamente no es tanto que invirtiendo solamente en uno. Sociedad mediadora en el mercado de dinero, mercado de valores, la bolsa. Ese bicho raro que es para ustedes que es invertir en bolsa. ¿Escucharon hablar de invertir en bolsa? Sí, profe. ¿Cómo funciona? ¿Alguien sabe? ¿Se anima a comentar? ¿O ustedes se dedican al trading, las criptomonedas? Yo busqué información de cómo invertir acá en la bolsa argentina y me decía que primero tenía que como pagarle, no pagarle, sino como contratar a un Un agente, mediador que te va, claro, que te va a invertir en la bolsa. un agente de bolsa. Claro, La agente de bolsa es el que es el intermediario que coloca tu dinero en las acciones, o bien que te recomiende, o bien que te sugiere, o bien que vos decidas. ¿Sí? O sea, vos utilizás un agente de bolsa para invertir según tus conocimientos, según las recomendaciones de la agente de bolsa. En el mercado de valores uno puede, entre otras cosas que puede invertir en lo que son las acciones de empresas y lo que son los bonos, los títulos emitidos por el Estado. Las acciones de empresas, las empresas pueden emitir acciones las cuales que cotizan públicamente y aquellas acciones que no cotizan. O sea, una empresa generalmente cuando se constituye lo que emite son acciones que no cotizan en bolsa. O sea, le entrega las acciones a los que invierten el dinero, a los que compran parte de la empresa y que por otro lado son los titulares de esta empresa. Cuando yo invierto, cuando quiero salir a ofrecer mis acciones de mi empresa a la bolsa, aparte de cumplir con una serie de requisitos, es porque yo necesito captar dinero del público en general. Entonces, en vez de salir a buscar en algún inversor en forma privada, lo que hago es emito acciones en las cuales son representaciones o cuotas partes de la empresa en sí, en los cuales se le da beneficios, se le obtienen dividendos, y después ese valor de esa acción va a ir subiendo o bajando, minuto a minuto, hora a hora, producto de las distintas informaciones que vayan sucediendo sobre esa empresa. O sea, por ejemplo, yo tengo acciones de una empresa X y esa empresa firma un contrato multimillonario con la presidencia de la nación, lo cual le va a permitir obtener ingresos
millonarios, ¿sí? Ingresos que van a mejorar un 300% la utilidad, es probable que las acciones de esa empresa suban, se vuelvan más apetecibles. Ahora, yo invierto en otra empresa que justo por mala suerte uno de sus depósitos se prende fuego, tiene un siniestro y desaparece todo el depósito, se echa a perder, es probable que el precio de la acción de esa empresa baje. Por otro lado, sociedades emisoras de tarjeta de crédito son las compañías que interactúan entre ahorristas y demandantes a través de lo que es de la emisión de tarjeta de créditos para que la gente consuma y después periódicamente pague lo que es el resumen de tarjeta de crédito. Bueno, entonces la diferencia entre el sector monetario y financiero: en el sector monetario nosotros trabajamos con grandes agregados macroeconómicos, oferta, demanda monetaria, reserva del Banco Central, ¿sí? Son los distintos indicadores macro que me permiten ver cómo evoluciona el país periódicamente. En cambio, del sector financiero, el conjunto de instrumentos financieros que me permite interactuar entre ahorrista y demandante. O sea, yo hoy contrato con un agente de bolsa. ¿Cuáles son cuáles son algunas de las acciones o instrumentos que puedo utilizar? Puedo comprar el famoso dólar MEP, ¿sí? ¿Escucharon hablar del dólar bolsa? ¿Dólar bolsa? ¿Escucharon hablar? No. Dólar bolsa es el dólar que se obtiene, o sea, puntualmente vos comprás un bono emitido por el Estado, en lo cual lo comprás en pesos, ¿sí? Y después de un plazo mínimo de 2 días, vos lo liquidás y te acreditan dólares en tu cuenta. O sea, es un bono que tiene la posibilidad de comprarlo en pesos y liquidarlo en dólares. ¿Cuál es la ventaja que tiene en comparación de la compra de $200 que se puede hacer por el banco? La ventaja es que vos podés comprar sin límite, o sea, el límite, lo que te puede llegar a traer la operación de estos bonos es un límite semanal que hay de esos bonos. O sea, no va a depender de tu situación, sino va a depender de una situación a nivel país. ¿Qué otra opción? Puedo comprar acciones, puedo comprar de empresas argentinas, de empresas del exterior, ¿sí? Puedo comprar títulos o bonos emitidos por el Estado. Puedo comprar o invertir en el índice del mercado de valores, ¿sí? Invertir en el índice del mercado de valores es menos riesgoso porque, pues yo digo, invierto, mi patrimonio va a ir subiendo o variando de acuerdo a la variación que tiene en promedio lo que es ese índice. Ese índice, recordemos que está influenciado por más de 30 acciones de empresas distintas que se comercializan diariamente. El mercado del dinero, ¿sí? Como cualquier mercado, tengo oferentes y demandantes, que de la interacción se va a determinar lo que es un precio de equilibrio. La demanda monetaria es la parte del dinero que los agentes económicos, que las personas desean mantener en liquidez, ¿sí? Vos tenés, o sea, cada uno de nosotros tiene un cierto ingreso, ¿sí? Una parte, ¿qué va a hacer? Lo va a tener invertido en un negocio, en otro negocio, en una operación, ¿sí? Y otra parte, vos lo tenés que tener líquido, lo tenés que tener en efectivo ¿para qué? Para realizar las distintas transacciones cotidianas que se van dando. La liquidez es cuando un instrumento financiero o el mismo dinero se puede transformar fácilmente en dinero, ¿sí? ¿Cuáles son los motivos de la demanda? ¿Sí? Yo voy a demandar dinero para realizar las distintas transacciones, ¿sí? Yo le podría pagar, va a quedar bien que yo vaya todos los días al kiosco a comprar una determinada gaseosa y pague con una libretita o pague con una promesa. Y yo voy a necesitar dinero para esas transacciones, para ir al banco, ir al cine, ir a almorzar, viajar, ¿sí? Uno va a demandar dinero de todo el ingreso que obtiene, periódicamente va a demandar tanto dinero para las distintas transacciones que va realizando. Otro de los motivos de la demanda de dinero es la especulación, ¿sí?
yo voy a demandar dinero, ¿sí? Voy a tener que tener una parte de dinero para especular con alguna operación puntual que se puede llegar a dar, algún negocio puntual que se puede llegar a dar y permite incrementar mi patrimonio. Y otra de las causas, otro de los motivos para demandar dinero es la precaución, ¿sí? Siempre hay que tener una reserva, como dicen muchos, tener una reserva para alguna contingencia económica de salud que te ocasione que tengas que realizar algún desembolso de urgencia. Un segundito. Bien, seguimos. La oferta monetaria es la cantidad de medios de pago de que dispone una economía. ¿Y de qué va a depender la cantidad de medios de pago que dispone la economía? Va a depender de lo que yo considere líquido o no. ¿Sí? Todos sabemos que el billete y la moneda en sí es dinero, entonces yo lo voy a considerar como oferta monetaria. Ahora, ¿qué pasa con los distintos depósitos que yo pueda realizar en un banco o en un intermediario financiero? ¿Lo puedo considerar como dinero o no? ¿Sí? Y va a depender de la liquidez que tenga, o sea, la facilidad que tenga de convertirse en dinero o no. La emisión de dinero va a depender, o sea, la emisión de dinero nosotros tenemos dos. La primaria y la secundaria. ¿Sí? La primaria es la que crea dinero el Banco Central y lo introduce dentro de la economía. ¿Sí? Esa introducción de dinero en la economía tiene que estar contrarrestado de un respaldo. ¿Sí? El Banco Central no puede meter dinero en la economía sin un respaldo. Y la emisión secundaria es la que se encarga de crear los distintos bancos que interactúan entre ahorristas y demandantes por la interacción entre los distintos agentes económicos. La emisión primaria es un volumen total de dinero creado por el Banco Central, como decíamos, y tiene que estar respaldado con el activo del Banco Central. ¿Sí? O sea, el dinero que yo voy a emitir, o mejor dicho, que va a emitir el Banco Central, va a ser el pasivo. Contablemente, ¿qué es para ustedes un pasivo? Cuando yo digo pasivo, ¿qué es para ustedes? Una deuda, sí, un pasivo es una obligación, una deuda, ¿sí? Pongámonos en la piel del Banco Central. El dinero que hay en circulación y las monedas que hay circulando, ¿podemos considerarlo como un pasivo? ¿Como una deuda? ¿Como una obligación? ¿Quién responde por ese billete de 1000 pesos que ustedes tienen en la billetera? ¿Quién es responsable? ¿Hay alguien? Si no hay nadie, ¿por qué confiamos en ese billete de 1000 pesos? O sea, ese billete de 1000 pesos nosotros tenemos una cierta confianza, no tanto como los dólares, la moneda extranjera. ¿Por qué? Porque hay alguien que es responsable de esa emisión. ¿Quién es? El Banco Central. El Banco Central toma como compromiso, toma como obligación todos esos billetes y monedas que hay circulando. ¿Sí? ¿Qué tiene para contrarrestar? Tiene para contrarrestar lo que es el activo, su activo, que son los derechos y las obligaciones, que se considera lo que es la base monetaria. ¿Sí? La base monetaria es el activo del Banco Central y el distinto y la emisión primaria es el pasivo del Banco Central. Fíjense acá. El pasivo del Banco Central es el efectivo que hay en poder de circulación, ¿sí? En poder del público, y las reservas bancarias. Tomemos como reservas bancarias, ¿sí? Decíamos que tenemos los bancos, que son los intermediarios financieros entre ahorristas y demandantes. El ahorrista, ¿qué hace? Va, deposita en el banco, algún tipo de depósito, que ya vamos a ver qué tipo de depósito hay, y el banco
con ese dinero que le deposita el ahorrista, lo utiliza para prestárselo al demandante. ¿Sí? Las reservas bancarias tienen que ver con de todo lo que recibe dinero del Banco Central, del ahorrista, qué porcentaje tiene que tener dentro del banco por una cuestión técnica o por una cuestión legal. ¿Sí? El resto el banco lo puede prestar. Entonces, dentro del activo son los derechos y obligaciones que tiene el Banco Central que van a justificar o van a balancear este dinero que tenemos circulando. ¿Sí? ¿Cuál es el activo? O ¿cómo se conforma ese activo? Está compuesto por las reservas internacionales, que son una moneda de circulación legal, ¿sí? Extranjera, oro, ¿sí? Y después tenemos créditos otorgados al sector público y créditos otorgados al sistema financiero. ¿Sí? El Banco Central le puede otorgar créditos al Estado o le puede otorgar créditos a los distintos bancos que operen en plaza. El activo sería la fuente de creación de dinero, o sea, con qué se crea el dinero, y el pasivo es la base monetaria. Entonces decimos, la emisión primaria, que es el dinero que introduce el Banco Central en circulación, va a ser el efectivo que tenemos en circulación, los distintos billetes y monedas que hay circulando, y las reservas bancarias. Y como decíamos antes, era el porcentaje de los depósitos que reciben los bancos a través de los depósitos que realizan los ahorristas, ¿sí? Las reservas bancarias es el porcentaje que deben mantener dentro del banco y que no pueden prestar. ¿Sí? ¿Esto por qué depende? Va a depender de una situación legal, o sea que el Banco Central legalmente va a establecer un porcentaje de reservas, ¿sí? Que deben mantener los distintos bancos, producto de los depósitos de la ahorrista. Eso que se conoce como encaje legal. Después, el mismo banco puede determinar que ese encaje legal sea insuficiente. O sea, este encaje legal, vamos a suponer hipotéticamente, es del 10%, significa que de cada 100 pesos que reciba el banco producto de depósitos de ahorristas, 10 pesos, que sería el 10%, lo tiene que mantener dentro del banco, y el resto, o sea, 90 pesos lo puede prestar. Puede ser que por una cuestión de decisión del directorio del banco, digan que ese 10% es insuficiente, o sea que van a necesitar un porcentaje adicional. Entonces aparece lo que es el encaje técnico, que es un porcentaje por encima del legal, que está determinado por los directivos del banco, que creen conveniente y necesario para mantener dentro del banco para desarrollar las distintas funciones que deben desarrollar. La emisión secundaria, lo primero que le digo es, no es creación de dinero, o sea, acá no hay una creación física de dinero, no hay emisión de dinero, de billetes ni de monedas, sino la emisión secundaria tiene que ver con el crédito bancario, o sea, la diferencia entre lo que reciben los bancos vía ahorrista y lo que le prestan los bancos a los demandantes. ¿Sí? Esta emisión secundaria va a estar dada por la oferta monetaria, ¿sí? Que va a estar dado por el efectivo que hay en circulación más los depósitos en los bancos. ¿Sí? Efectivo más depósitos en los bancos. Los bancos se trabó. Los bancos son intermediarios financieros que reciben fondos de las personas y lo prestan a otros. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos? Primero, el objetivo es la liquidez. Que todo lo que deban, ¿sí? ¿El banco a quién le debe? El banco le debe al ahorrista que puso el dinero en ese banco. Que todo lo que deban tenga capacidad para convertir los depósitos en efectivo. ¿Sí? Tiene que haber un objetivo de liquidez. Que todo lo que deban, ¿sí? Al momento de venir a pedir esos recursos que tiene el banco, producto de los depósitos, tenga la posibilidad de que todos los préstamos que dio sean fácilmente convertibles en efectivo para poder afrontar el retiro de estos depósitos que recibió. ¿Qué pasa si, caso puntual, generalmente se dan los bancos hipotecarios, qué pasa cuando
un banco recibe depósitos a la vista, o sea, depósitos en caja de ahorro, y presta todo su dinero bajo la línea de préstamos hipotecarios, los cuales esos créditos hipotecarios son de 10 a 30 años de plazo. Si los ahorristas van a pedir en cualquier momento el dinero, el banco no va a tener ese dinero, no va a tener el 100% del dinero. ¿Por qué? Porque se lo tiene prestado a gente que lo va a terminar de devolver todo de acá a 10 o 30 años. Entonces el banco tiene que balancear, tiene que lograr esa liquidez que sea que el dinero que tiene prestado sea fácilmente convertible o una parte sea fácilmente convertible ¿para qué? Para cubrir toda esa posible demanda de los ahorristas. Otro objetivo es la solvencia, o sea, tener más dinero del que debe. ¿Sí? Ser solvente es decir que yo tengo más derechos y obligaciones que deuda. Porque si yo tengo más deuda de lo que tengo, ya estoy en un problema, ya paso así insolvente. ¿Por qué? Porque con todo lo que tengo no me alcanza para pagar todo lo que debo. Acá tendría que ser al revés. Yo tengo que tener más de lo que debo. Y otro objetivo es la rentabilidad. O sea, por cada puesto invertido yo tengo que tener un beneficio. Tengo que tener un porcentaje de rentabilidad mínimo, ¿sí? Para que yo siga invirtiendo en esa empresa o en ese banco. Si no, ¿qué hago? Lo invierto en otra cosa. Los bancos, tenemos bancos de segundo piso, comerciales, mayoristas, hipotecarios. ¿Sí? Los bancos de segundo piso son los que comercializan con grandes clientes nomás. Los comerciales son los que operan en plaza, perdón. Los mayoristas le prestan a grandes clientes y a otros bancos. Y los hipotecarios son los que prestan solamente créditos hipotecarios a la gente. Tenemos bancos oficiales, cooperativos. ¿Algún caso de banco cooperativo que conozcan? El banco Credit Corp puede ser. El banco Credit Corp. ¿Y cómo es eso de banco cooperativo? ¿Qué es una cooperativa para ustedes? ¿Qué sería una cooperativa? Un grupo de personas que se organiza y brinda un servicio, podría ser. Sí. ¿Quién es el dueño? Y grupo de personas, me parece, no hay dueño. No hay dueño. Los dueños son los asociados, los socios. ¿Sí? Los socios son los dueños. Después tenés un directorio que se va a encargar de tomar las distintas decisiones que van a conducir hacia un determinado fin a esa cooperativa. ¿Sí? El directorio, ¿qué nos forma? ¿O cómo se conforma el directorio? Se conforma en base a la elección, a la asamblea que se hagan de los socios. Yo puedo ser, por ejemplo, directorio de una cooperativa. Sí, siempre y cuando me voten en la asamblea. Si no me votan, yo no voy a ser nunca el directorio. Bancos extranjeros, caso de banco extranjero en Argentina. ¿Conocen algún banco extranjero en Argentina? El ICBC. El Santander creo que es extranjero. Claro, el Santander es de capitales españoles. El ICBC, el HSBC son todos de capitales extranjeros. ¿El Banco Patagonia, que es un nacional o un extranjero, el Banco Patagonia? Nacional privado, supongo. Extranjero, es de capitales brasileños. Siempre te lleva a pensar que el Patagonia es nacional. En realidad es de capitales brasileños. Pero bueno, te engaña el nombre. Esa es la realidad. ¿Cuáles son los servicios que yo puedo realizar en un banco? Bueno, depósitos. ¿Qué tipo de depósitos puedo realizar en un banco? Caja de ahorro, cuenta corriente, plazo fijo.
¿Alguien me explica la diferencia entre los tres? Depósito en caja de ahorro, yo deposito una suma de dinero, ¿sí? Sobre eso puedo tener una tarjeta de débito para hacer retiros o pagos virtuales a través del Postnet. Y la caja de ahorro no me paga intereses por tener el dinero depositado ahí, o prácticamente es mínimo, insignificante, pero, pero la caja de ahorro tengo límites de extracción periódicos, ¿sí? O sea, cualquiera de ustedes que tiene una tarjeta de débito y una caja de ahorro saben que tiene un límite de extracción diario. O sea, ustedes no pueden sacar más de tanto dinero por el cajero automático, ¿sí? Por día. No así las cuentas corrientes. Las cuentas corrientes vos podés extraer todo el dinero que quieras en un mismo momento, siempre y cuando el banco tenga el dinero suficiente. Por ello es que no se te paga interés por tener una cuenta corriente abierta, ¿sí? A diferencia de la caja de ahorro, yo puedo emitir cheques sobre una cuenta corriente. No así, no puedo emitir cheques sobre una caja de ahorro. O sea, emitir cheque, o sea, una obligación a pagar sobre una cuenta bancaria, que en este caso es una cuenta corriente. Para ello yo tengo que tener un saldo, el saldo disponible en esa cuenta corriente. Y un plazo fijo es un depósito en un banco en el cual yo me comprometo hasta una determinada fecha no retirar ese dinero, y en contraste el banco me va a pagar un interés, un precio por esa inmovilización del dinero. ¿Por qué lo hace el banco? Porque de esa forma permite tener o asegurarse un cierto tiempo de ese dinero en el banco para poder prestarlo. Entonces el banco, ¿qué hace? Toma el dinero en parte de los que depositan en plazo fijo, una determinada tasa, y lo termina prestando a una tasa mayor, ¿sí? De esa diferencia de tasa nace el spread bancario y la ganancia del banco. Caja de seguridad, ¿saben lo que son las cajas de seguridad? Bueno, los préstamos ya lo explicamos antes. Caja de seguridad, ¿saben lo que es? ¿No vieron la película de Robo del Siglo? Sí, que Sí, guardan el dinero, profe, digamos. ¿Cómo? no, puede ser que no hace falta guardar solo dinero, sino puedes guardar materiales. Sí, convengamos que es una caja, como dice el nombre, una caja chiquita, cuadrada, rectangular, no te, no te va a entrar. Sí te van a entrar, te van a ingresar 4 millones de dólares, como tenía la Florencia Kirchner, que no sabía eso, ¿no? O sea, que tampoco le habían dicho. Pero las cajas de seguridad, lo bueno que tienen las cajas de seguridad, y lo malo, porque depende de cómo lo mire, lo bueno que tiene la caja de seguridad es que nadie, solamente vos, que sos el titular, nadie sabe lo que hay ahí adentro. O sea, vamos a suponer, yo tengo una caja de seguridad, no la tengo, ¿no? Pero un ejemplo, tengo una caja de seguridad en el Banco Nación. Ahí tengo depositado lo que solamente yo sé, ¿sí? ¿Cuál es el negocio del banco? ¿Cuál es el servicio del banco? La guarda, ¿sí? Después, bueno, tenés el problema que pasó en la película Robo del Siglo, que sustrajeron todas esas cajas de seguridad. ¿Y cuál es el problema? ¿A quién le crees de lo que vive adentro? ¿Al banco o al titular? ¿Qué harían ustedes? Vamos a suponer que a mí me roban esa caja de seguridad y yo tenía $100.000. El banco me dice, yo no sé lo que tenía Bertoli ahí en la caja de seguridad. Vamos a suponer que vamos a dirimir la disputa en el juzgado. ¿A quién le va a dar la razón el juez? Hay que guardar el dinero, supongo. ¿Cómo? Hay que guardar el dinero. ¿Y pero qué constancia tengo? ¿Cómo? Acá está la otra. ¿Sí? La otra está, la que yo, Bertoli, tengo que salir a demostrar que tenía los $100.000. Impositivamente tengo que demostrar que tenía $100.000. ¿Por qué? Porque al juez no le va a importar tanto. Atrás lo voy a tener a Dona Fe, que me va a decir, che, ¿cómo hiciste vos para tener $100.000? ¿De dónde surgieron los $100.000?
¿Yo voy a estar capacitado para demostrar esa adquisición de $100.000? ¿Por qué la gente invierte en caja de seguridad? Convengamos que la mayoría lo que tiene depositado ahí son dólares. Florencia Kirchner tenía $4 millones. ¿Por qué no lo tenía en una caja de ahorro en dólares? ¿Por qué lo tenía ahí? Porque lo sabes solamente vos. Y si lo tenés en una caja, lo sabe el AFIP, como decías antes. Claro. Y si lo sé solamente yo, ¿por qué uso la caja de seguridad? Porque estoy escondiendo algo. Entonces, volvamos a hacer todo el circuito este. Yo, lamentablemente, era uno de los damnificados que me robaron la caja de seguridad del Banco Río de la película de Robo Civil. Bien. Me robaron, por ejemplo, $100.000. ¿Cómo hago para justificarle al banco, al juez, de que yo tenía $100.000? Vamos a suponer que no, ni siquiera empleado era. ¿Cómo lo justificás? ¿Alguna herencia? Ponele. Tenés que justificar la herencia, la escritura que cobraste. Entonces, caja de seguridad, a ver, convengamos que no roban caja de seguridad todos los días, o sea, es un caso puntual. Creo que en Argentina se dieron 2 casos, o uno solo, y claro, vos decís, ¿cómo haces para justificar ese dinero que tenías? Imagínense, vamos un poquito de justificación de dinero. ¿Se acuerdan? ¿Lo conocen de nombre a Ulises Bueno, el cantante de Cuarteto? ¿Lo sintieron nombrar, no? Profe. Bien. Hace unos años, ¿qué pasó? Él hizo una denuncia que le habían robado, no recuerdo bien ahora, entre 14 y 17 millones de pesos o de dólares. No, de pesos. Entre 14 y 17 millones de pesos. El tipo hizo la denuncia. Fantástico. Ahora, ¿cómo lo demostrás impositivamente que vos tenés eso? Tenés que demostrar con las distintas, ¿cómo es? Con las distintas declaraciones juradas de que vos tenías eso. No es fácil, ¿eh? Y si vos no lo podés demostrar, ¿qué va a pasar? Y viene el Estado, trae la fiesta y dice, bueno, vos me debes tanto de impuesto porque no exteriorizaste esta ganancia. Es así. Seguimos. ¿Qué pasaría en una economía en la cual no existen los bancos? ¿Sí? Si no existirían los bancos, existirían un contacto directo entre ahorristas y demandantes. ¿Sí? Sería más difícil conseguir al demandante o al ahorrista, depende de la situación en la cual yo esté, pero no tendremos que pagar ese mayor precio o podremos obtener un mayor precio si fuéramos un ahorrista. Entonces, ¿conviene o no conviene los ahorristas? Perdón, ¿conviene o no conviene que haya intermediarios financieros? ¿Qué opinan ustedes? Conviene. Tenemos que tener un intermediario financiero porque es más fácil realizar las distintas transacciones. ¿Sí? Imagínense si ustedes tienen que tener los millones de pesos que tienen depositados en el banco en su casa. Y mínimamente no es tan seguro como el banco. ¿Sí? Porque si bien después entran a robar al banco, o el banco tiene un siniestro, el banco tiene que tener el seguro contratado para afrontar ¿cómo es? Esa deuda que tiene con el ahorrista. Bien. ¿Qué pasó? Bueno, para ir definiendo un poco. La emisión primaria tiene que ver con la base monetaria, o sea, tiene que ver con el dinero que hay en circulación y las reservas bancarias. La emisión secundaria tiene que ver con la oferta monetaria, o sea, con lo que yo considere dinero, ¿sí? Y lo que yo considere dinero va a tener que ver... Esperen que esto no está funcionando bien. Esperen que voy a salir.
Un poco lenta la máquina, disculpen. Bien. Bien, acá estamos. La oferta monetaria va a depender de la cantidad de medios de pago que yo considere como dinero y va a depender de qué se considere como medio de pago. O sea, va a depender de un factor que es la liquidez. Si ese depósito o ese instrumento financiero yo lo considero líquido, o sea, lo considero fácilmente convertible en efectivo, lo voy a considerar como oferta monetaria. Si no, no. O sea, dentro de los tres depósitos que podemos hacer, que es la cuenta corriente, la caja de ahorro y el plazo fijo, y el efectivo, yo voy a tener distintas ofertas monetarias. O sea, si yo únicamente considero el efectivo como líquido, voy a tener mi oferta monetaria que está compuesta solamente por el efectivo. Ahora, si yo al efectivo le agrego el depósito en cuenta corriente, que es más fácil de extraer, es más fácil de disponer de la totalidad del dinero que una caja de ahorro, solamente estos dos, voy a tener una oferta monetaria compuesta por estos dos. Si la caja de ahorro yo también la considero como medio de pago, ¿sí? Como dinero, como líquido, voy a tener una oferta monetaria compuesta de los tres. Y si al plazo fijo yo también lo voy a considerar como medio de pago, voy a tener una oferta monetaria compuesta por los cuatro. ¿Un plazo fijo sirve para pagar? ¿Qué opinan? ¿Puedo pagar con un plazo fijo? Puedo pagar con un plazo fijo siempre y cuando sea transferible. Hay algunos plazos fijos que son intransferibles, o sea que yo hasta una determinada fecha en la cual yo pacté de antemano, no lo voy a poder tocar. ¿Sí? Hasta esa fecha yo no lo voy a poder tocar y no lo puedo transferir. Hay otros que son transferibles, o sea que yo, si bien tengo que esperar hasta una cierta fecha, puedo transferir ese plazo fijo a un tercero. Y ese tercero va a ser quien va a tener que esperar hasta la fecha de vencimiento del plazo fijo para hacerse de ese dinero. La oferta monetaria es ¿sí? Tiene esta forma, la curva tiene esta forma, ¿por qué? Porque independientemente de la tasa de interés, ¿sí? La colocación de dinero, la oferta monetaria que va en circulación va a ser siempre la misma. O sea, ¿por qué? Porque va a ser una disposición del Banco Central. ¿Sí? Se puede trasladar hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de la cantidad de dinero que haya circulando. Agrego más dinero en circulación, se va a trasladar a la derecha. Quito dinero que hay en circulación del sistema, la curva se va a trasladar hacia la izquierda. El mercado monetario va a depender de la interacción entre la demanda monetaria y la oferta monetaria. ¿Sí? De esa interacción voy a tener lo que es el precio de equilibrio o en el mercado del dinero lo que es la tasa de interés. ¿Sí? Fíjense, la oferta monetaria es una cantidad de dinero que va a haber en circulación, que va a ser una disposición del Banco Central y que no va a depender lo que es la tasa de interés. Ahora, la demanda de dinero, ¿sí? Fíjense, uno va a demandar más dinero, ¿sí? Cuanto menor sea la tasa de interés. Fíjense, cantidad de dinero, tasa de interés, tipo de interés. ¿Sí? Si la tasa de interés es bien baja, se va a demandar toda esta cantidad de dinero. Ahora, si la tasa de interés empieza a subir, como a este punto, la cantidad de dinero a demandar es bien baja. ¿Por qué? Volvamos al tema de los préstamos. Yo te digo, te doy un préstamo al 80%, 90% de interés anual. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a sacar el préstamo? Es muy probable que no. Ahora, si yo le digo, no, mira, ahora te mejoré la tasa, te le voy a dar un crédito a una tasa de interés del 25% anual. Y ya es otra situación, de otro cantar. Tenemos una tasa de interés que por lo menos está por debajo de la inflación. ¿Te conviene o no te conviene? Y capaz que te conviene. Entonces, cuanto más baja sea la tasa de interés, mayor va a ser la cantidad de dinero que se va a demandar. El interés es el precio que debo pagar para usar el dinero de tercero. O sea, yo hoy en una determinada situación no tengo dinero y necesito, entonces voy a demandar de un tercero. ¿Sí? Va a ser gratis y salvo que sea papá, mamá o algún hermano familiar que me preste, me preste dinero,
gratis, sino el resto de las personas me van a cobrar un interés. ¿Por qué? Porque el que me presta el dinero a mí, mínimamente podría tener otra opción, que ¿cuál es? Invertir en un plazo fijo. E invertir en un plazo fijo, hoy estamos hablando que te da una ganancia de un 35 a un 40% anual. Entonces, si te presta dinero a vos y vos no le pagas nada, la otra persona tiene un costo de oportunidad porque está dejando de ganar entre un 35 y un 40% al año. ¿Por qué? Que quedó bien como hoy te prestó dinero. Las tasas de interés pueden ser nominales o reales, ¿sí? La diferencia es que la nominal es la de pizarra, la que se utiliza para pactar una operación de préstamo. La real es la que está depurada por el efecto inflacionario. Voy a decir, bueno, la nominal tenés tanto por ciento de tasa de interés para un préstamo, y la real es la que está licuada por, o está quitada del medio el efecto inflacionario. El multiplicador del dinero es la cantidad de veces que debo multiplicar la base monetaria, ¿sí? El pasivo, recuerden el pasivo del Banco Central, la emisión primaria, para obtener la oferta monetaria. ¿Sí? Vamos a volver a lo que es la diferencia entre emisión primaria y emisión secundaria. La emisión primaria es el dinero que hay en circulación más las reservas, los encajes. ¿Sí? La emisión secundaria es el dinero que hay en circulación más el dinero depositado en los bancos. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la primaria y la secundaria. La primaria es una creación real de dinero, o sea, introducción de dinero real en la economía a través del Banco Central. Y la emisión secundaria no es una creación real de dinero, sino una creación de dinero a través del sistema bancario. No lo vemos, digamos, puntualmente. El multiplicador del dinero entonces me va a decir la cantidad de veces que debo multiplicar la base monetaria para obtener la oferta monetaria. Y esto, la oferta monetaria, decimos que depende de qué considere yo como líquido o no. ¿Sí? Si voy a considerar el efectivo como líquido, a la caja de oro como líquido, la cuenta corriente como líquido, o el plazo fijo como líquido. Si yo considero todo como líquido, mi oferta monetaria va a ser mayor. Si solamente considero el efectivo que hay en circulación como líquido, mi oferta monetaria va a ser mucho menor. ¿Sí? El multiplicador del dinero está compuesto de una fórmula que es la siguiente. Acá tengo, en el numerador tengo efectivo, el efectivo que hay en circulación, digo el total de depósitos, que esto es un indicador de la preferencia que tiene la gente en cuanto a el depósito del dinero. O sea, si lo prefiere tener en líquido, en dinero, en su casa, o si lo prefiere tener depositado en el banco. Más 1 divido la preferencia de la gente en cuanto al dinero en efectivo o depositado, más el porcentaje de reserva. ¿Sí? Pues esto es el total de reservas, divido el total de depósitos. La importancia del multiplicador de dinero es, ante una necesidad de incrementar la oferta monetaria, lo que tengo que hacer es incrementar la base monetaria. ¿Sí? O sea, yo digo que quiero incrementar la oferta monetaria, y conociendo todos los datos, ya sé cuánto debo incrementar la base monetaria para llegar al determinado monto de oferta monetaria que deseo. ¿Lo ven acá? ¿Ven el Excel? Sí, sí. Bien. Vamos agrandar un poquito. La fórmula, multiplicador de dinero, es esta. ¿Sí? ¿Cuántas veces yo tengo que multiplicar la base monetaria, que es el pasivo del Banco Central, para obtener la oferta monetaria? La oferta monetaria es el dinero creado por los distintos bancos. O sea, es el efectivo en circulación más el dinero creado por el sistema bancario. Vamos a borrar estos números. Vamos a decir, bueno, yo tengo, por ejemplo, vamos a decir que en efectivo tenemos 200 pesos y depositado tenemos 300. ¿Sí? Y vamos a decir que las reservas, por ejemplo, de los 300 pesos se mantienen como reserva el 10%, o sea, 30. ¿Sí? Esto me dice que si yo tengo 200 pesos en efectivo, 300 depositados en los bancos, y tengo 30 pesos en reservas, mi base monetaria, teniendo en cuenta que es 230, ¿sí?
La base monetaria, yo a lo mejor los mareo con esto, pero después cuando lo repasen lo van a empezar a diferenciar bien. La oferta monetaria es el pasivo del Banco Central, o sea, es el dinero que tengo circulando más el dinero que tengo reservado en los bancos. O sea, base monetaria 230. 200 más 30. ¿Sí? La oferta monetaria va a ser la cantidad de dinero que hay en circulación más el dinero que hay depositado en los bancos. ¿Sí? En este caso me da 500. ¿Sí? 200 más 300 me da 500. ¿Sí? El multiplicador, fíjense que me da, utilizando la fórmula, me da 2.17391. O sea, si yo digo, el multiplicador es en cuántas veces yo tengo que incrementar la base monetaria para obtener la oferta monetaria. O sea, es base monetaria por el multiplicador, eso me da 500 pesos coincidente con la oferta monetaria que tuvimos acá. ¿Estamos acá? Ahora, me empiezo a decir qué es lo importante para el jueves que viene en el parcial. ¿Sí? Vamos a empezar a jugar y empezar a toquetear algunos indicadores para ver cómo funciona en cuanto a lo que es el multiplicador. ¿Sí? Ustedes nunca se olviden de la siguiente premisa. Cuanto más dinero yo le doy a los bancos, mayor va a ser la oferta monetaria. O sea, cuanto más dinero meto en los bancos y le doy para que puedan operar, para que puedan trabajar, cuanto más bajo sea el porcentaje de reservas, mayor dinero va a poder crear los bancos y más dinero se va a crear. Y más grande va a ser la oferta monetaria. ¿Sí? Bien. Vamos a suponer ahora que vamos a porcentaje de reservas, ¿sí? En vez de 30 pesos, lo vamos a elevar a 60. O sea, en vez de mantener 30 pesos o un 10% de los depósitos, los bancos van a tener que dejar inmovilizado un 20% y el resto van a poder prestar. O sea, van a poder prestar el 80%. Fíjense, yo voy a cambiar acá reservas de 30 a 60. Fíjense cómo ahora el multiplicador está en 2.17 y pasa a ser de 1.92. ¿Por qué? Porque la base monetaria ahora es 260 en vez de 230 y lo tengo que multiplicar 1.92 veces para llegar a la oferta monetaria. ¿Sí? Conclusión. Cuanto más elevado sea el porcentaje de reservas, menor va a ser el multiplicador del dinero. ¿Sí? Ahora, volvemos a la situación original. Vamos a suponer que reservas 30 sobre un depósito de 300 del 10%. Vamos a suponer que ahora yo invierto y digo que quiero tener 300 pesos en depósito, 200 pesos depositados y las reservas siguen siendo el 20%, siguen siendo el 10%. Fíjense cómo ahora el multiplicador pasó a ser de 1.56. ¿Sí? El multiplicador se redujo bastante, producto de que yo saqué dinero de los bancos y lo mandé a líquido, lo mandé a circulación. Entonces, si yo le saco dinero a los bancos van a tener menos dinero para trabajar, entonces van a crear menos dinero. Si bien la oferta monetaria va a ser la misma, ¿sí? 500 pesos, en este ejemplo, el multiplicador de dinero va a ser menor. ¿Alguna duda? Entonces, ¿sí? Volviendo a la situación original. ¿Qué pasa si yo cambio la preferencia a decir, che, la gente quiere tener más dinero en efectivo que depositado en los bancos? Por ejemplo, paso a 400 contra 100. Reservas 10. Fíjense cómo disminuye el multiplicador del dinero. O sea, cuanto mayor sea la preferencia de la gente de dinero en efectivo en contraste a los depósitos, menor va a ser el multiplicador. ¿Sí? Cuanto mayor sea el porcentaje de reservas, menor va a ser el multiplicador. De este tipo de cuestiones de análisis van a tener que razonar para
el jueves que viene cuando tengan el parcial. Bueno, por último tenemos lo que son las... lo que es el Banco Central. El Banco Central es quien controla y ordena el funcionamiento del sistema financiero, ¿sí? Es una entidad autárquica del Estado Nacional y la misión que tiene es preservar el valor de la moneda. Dentro de las funciones, administrador y custodio de las reservas, quien se tiene que hacer cargo del activo, de su activo. El agente financiero del Estado Nacional, porque es el encargado de cobro y pago y la emisión de los títulos, perdón, de los títulos y bonos del Estado. Es el responsable de la política monetaria, que ya lo vamos a ver ahora a continuación, que es la disposición de cuánto va a ser o qué cantidad de dinero va a haber circulando. Es el banco de bancos porque controla el resto de los bancos. Es el proveedor del efectivo, ya que es el único autorizado a emitir dinero y a poner en circulación. El superintendente de entidades financieras, quien regula el resto de las entidades financieras. Perdón. Y el ejecutor de la política cambiaria, quien es que, en base a decisiones del Poder Ejecutivo, ¿sí?, va a actuar en el mercado cambiario comprando o vendiendo divisas de acuerdo al régimen vigente. ¿Se acuerdan cuando veíamos tipo de cambio? Había 3 regímenes de tipo de cambio: libre, régimen tipo de cambio fijo o banda de flotación. La política monetaria tiene que ver con la cantidad de dinero que hay en circulación, ¿sí? ¿Sí? El traslado, o sea, hacia la izquierda o hacia la derecha lo que es la cantidad de dinero en circulación. Por ejemplo, cuanto mayor sea, cuanto más se traslada a la derecha la oferta monetaria, significa que va a haber más dinero en circulación, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la tasa de interés? Fíjense, yo en esta situación inicial, yo tengo esta tasa de interés. Si yo coloco más dinero en circulación, va a hacer que la oferta monetaria sea mayor y la tasa de interés va a bajar a un punto como este, ¿sí? Si retiro, si disminuyo la oferta monetaria, va a hacer que la tasa de interés suba. O sea, la decisión de la cantidad de dinero que va a ir circulando va a terminar afectando lo que es el tipo de interés. Los objetivos del Banco Central es estabilidad monetaria, ¿sí?, mantener el valor de la moneda y la estabilidad bancaria, ¿sí?, que no se derrumbe este sistema bancario. La política monetaria puede ser expansiva o restrictiva. Expansiva significa cuando yo traslado hacia la derecha la oferta monetaria, o sea, pongo más dinero circulando. Que haya más dinero circulando significa que va a reducir la tasa de interés, por ejemplo acá. Trasladar hacia la derecha la oferta monetaria va a hacer que la tasa de interés disminuya. Reducir la oferta monetaria va a hacer que la tasa de interés o el tipo de interés suba. Y una política restrictiva, que es una reducción de la tasa de interés hacia la izquierda, una quita de dinero circulando, va a ser reducir la cantidad de dinero e incrementar la tasa de interés. Por último, ¿cuáles son los instrumentos de política monetaria que tiene el Banco Central? Operaciones de mercado abierto, la tenencia de divisas, operaciones de recuento y operaciones de pase y los encajes legales, ¿sí? Las operaciones de mercado abierto tienen que ver con la compra-venta de acciones. Perdón, la compra-venta de acciones y de títulos, ¿sí? Que el Banco Central compre un título del Estado significa que está teniendo un activo, ¿sí?, está incrementando su activo. El Banco Central compra un título del Estado, incrementa su activo porque tiene un crédito con el sector público. ¿Cómo lo paga? Lo va a pagar con la emisión de dinero. O sea, al incrementarse el activo, se va a incrementar el pasivo, ¿sí? Esto se tiene que dar siempre la paridad. Entonces, la operación en mercado abierto significa comprar y vender distintos títulos del Estado. O sea, comprar un título
Se incrementa el activo y se va a incrementar el pasivo porque va a pagar con dinero. Vender un título significa que el Banco Central disminuye su activo, pero también va a reducir el pasivo. ¿Por qué? Porque va a rescatar parte del dinero que había circulando. Después, la tendencia de divisas tiene que ver con la compra-venta de divisas de moneda extranjera. La divisa la encontramos acá en las reservas internacionales. Si el Banco Central tiene que salir a vender divisas, ¿sí?, va a reducirse su activo, sus derechos, sus bienes, y también se va a reducir el pasivo, porque va a vender las divisas y va a rescatar dinero que había en circulación. Ahora, si al revés, si sale a comprar divisas, va a incrementar su activo, pero también va a incrementar su pasivo. ¿Sí? Va a incrementar su pasivo porque va a haber más dinero en circulación. Después tenemos operaciones de redescuento y operaciones de pase, que acá tienen que ver con operaciones de que el Banco Central le presta al resto de los bancos, ¿sí?, de dos formas. Descontándole con activos financieros a plazo, ¿sí? Vamos a suponer un banco tiene determinados cheques de terceros para cobrar a determinada fecha o una fecha posterior a la de hoy, pero hoy necesita el dinero de ese banco. Entonces el banco, ¿qué hace? Transfiere todos esos cheques a plazo al Banco Central y el Banco Central le va a pagar un precio, o sea, le va a pagar esos cheques. ¿Sí? Le va a aplicar un descuento que es la comisión que va a cobrar o el precio que va a tener que afrontar el Banco Central para esperar hasta la fecha de vencimiento de los cheques. Las operaciones de pase es la transferencia de un bien mueble o inmueble de parte de ese banco al Banco Central. El Banco Central le paga por ese inmueble. Pero ¿qué pasa? El banco particular se tiene que comprometer a que en un determinado tiempo, futuro, cierto, le devuelva a comprar ese bien. ¿Sí? Las operaciones de encajes legales tienen que ver con las disposiciones del Banco Central de la cantidad de dinero que tiene que tener reservado en los bancos vía encaje. O sea, de todo lo que reciban los bancos, qué porcentaje mantienen vía encajes y el resto lo podría prestar. ¿Sí? Si incrementa los encajes, ¿sí?, si incrementa los encajes va a incrementar el pasivo. ¿Sí? Si disminuye los encajes va a disminuir el pasivo. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Un poquito largo hoy, pero bueno, era para tratar de terminar. Bueno, hasta acá son todos los temas que van al primer parcial. El día jueves que viene, 17:45 a 19:30. ¿Sí? Les voy a habilitar todos los cuestionarios que están pendientes, entonces van practicando con eso. Y voy a tratar de mañana subirle el video, así ya lo tienen en YouTube, y cualquier cosa, ya saben, me escriben. Y les recomiendo que le escriban en el grupo de WhatsApp, cosa de que la duda que tenga alguno de ustedes les sirva para aclarar alguna duda o posible duda o futura duda que tenga alguno de sus compañeros. ¿Sí? Si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vemos el miércoles que viene a las 21 horas, en forma virtual. ¿Sí? Y el jueves nos vemos en la facultad, los que van y los otros en forma virtual. Nos vemos. Listo, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.